buenas tardes. Gracias por su presencia y por la invitación. He estado viendo que ustedes han tenido varias sesiones sobre el tema del voto. Un tema importante porque estamos a la puerta de una elección intermedia que, por supuesto, no tiene la importancia de la elección nacional del 2018, pero aquí se juegan cosas, sin embargo, muy importantes. Se juega la posibilidad, primero, de gobernar entidades en el Distrito Federal, delegaciones, y a lo largo del país una cantidad muy importante de municipios, por un lado, y 9 gobernaturas en el país. Es decir, no es poca cosa. Es además como una especie de experimento en donde se va a poder evaluar lo que se ha conseguido desde que en 2012 se tomó este camino. El camino que tomamos fue el de definir una trayectoria de lucha basada en la construcción de una organización política nacional. Esa organización política nacional no la teníamos, sino que era, desde hace muchos años, una organización prestada. Me refiero al PRD y algunos otros partidos pequeños que hacían coaliciones para plantear una alternativa política. Pero este partido prestado ni actuaba bien antes de las elecciones, ni actuaba bien durante las elecciones, y actuaba peor todavía después de las elecciones. Es decir, una vez que conseguían lo que les proporcionaba la figura del líder que candidateaban y conseguían sus diputaciones, sus senadurías, sus delegaciones, etcétera, regularmente decían, bueno, ya adiós a lo nuestro, ¿no? Y hasta que se presente otra elección. Y cuando se presente otra elección, pues tendrán que ir con nosotros porque ustedes no tienen otra opción organizativa con la cual ir a elección. Recuerden, ese era más o menos el panorama. Lo que decidió la corriente, que ya era un movimiento, y de hecho, según mi criterio, ya un partido, desde el punto de vista político estrictamente, aunque no tuviera registro, que era el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, lo que decidió es, bueno, dar un salto y formar su propia organización política. Esa organización política, que en su nombre lleva el origen, es decir, es un movimiento de regeneración nacional. Eso es lo que fue desde el principio y así se mantuvo en su nombre. Pero para poder entonces hacer la lucha en la línea trazada, se requería un registro. Ustedes recordarán que hubo un gran debate sobre si se mantenía solo como movimiento o pasaba a ser un partido político. Esto fue un debate muy importante, porque había compañeros que decían, lo fundamental hoy son los movimientos sociales. Los partidos ya no tienen importancia, ya no cumplen un papel transformador, por tanto debemos mantenernos como movimiento. Y otro sector que decía, los movimientos son importantes, pero necesitamos el instrumento político que constituye una organización nacional. El debate se resolvió, recuerdan ustedes, democráticamente. Fuimos a elección, se votó y el resultado, como recuerdan, fue avasallador. Más del 85%
votó porque se formara un partido político. De tal manera que el haber pasado a ser partido político no fue la ocurrencia de un pequeño grupo, de una cúpula, que decidió que quería un partido político, sino que fue la inmensa mayoría la que votó así. Yo, por cierto, voté por Movimiento, O sea, yo fui de los perdedores. Pero en la medida en que avanzaron las cosas, me doy cuenta de que la gente tuvo una intuición, lo que un autor llama el buen sentido, que es un poco más que el sentido común. Hay una percepción popular, un olfato, que dijo, no, como vamos, nunca vamos a ningún lado, lo mejor es formar nuestra propia organización política. Y tuvieron razón. Un compañero me preguntaba hace un rato, profesor, ¿y dónde está el movimiento social? Es una pregunta muy interesante porque si analizamos la situación en este momento, encontramos que la expectativa tremenda que tenía la gente, que era partidaria de quedarse como movimiento, era que estos movimientos iban a conducir al país a un proceso muy rápido de transformaciones, pero no ha ocurrido así. Ahorita voy a volver a ese tema porque es el tema de la evaluación de los partidos y de los movimientos. Volveré a eso en un minuto. Pero en esta introducción lo que quiero decir es que está, creo yo, claramente demostrado, no solo en la experiencia de México, sino de muchos países de América Latina y ahora de Europa. Esa es la novedad de los últimos años. Si no se tiene una organización nacional, nomás no se puede. Con los puros movimientos no se puede. Ahora tendríamos la situación de que ni tendríamos la fuerza de los movimientos impulsando la transformación, ni tendríamos tampoco la organización nacional, es decir, el partido, para impulsar la transformación. Si siguen las cosas así, espero que no sigan así, sino que los movimientos reaccionen. Lo que tendríamos para este compromiso de junio próximo, primer domingo de junio, tendríamos el partido movimiento, pero sin mucha cobertura de los movimientos a los que se atribuían una cantidad de cualidades y fuerzas extraordinarias. De hecho, la experiencia muestra lo contrario a lo que se planteaba originalmente. La experiencia mundial y latinoamericana muestra que es cuando existe una organización nacional, cuando se potencia, se direcciona y se hace efectiva la fuerza de los movimientos. Hay una dialéctica ahí, es decir, una interrelación y una mutua influencia. Los movimientos alimentan al partido, lo orientan e incluso le dan su contenido. Y por otro lado, los partidos le dan cobertura e impulsan a los movimientos. Esa es la experiencia. Entonces, la situación no es de disyuntiva o dilema de escoger A o B, movimiento o partido, sino escoger movimientos y partidos, las dos cosas. Y en cada fase tendrán preponderancia el partido, en otros casos tendrán preponderancia los movimientos. Bueno, entonces, dicho esto, me voy a concentrar en el tema ahora de la tarde, el tema para el que nos convocaron, que es el tema del voto o no voto. Yo creo que esto se puede abordar mejor si uno analiza primero algunos presupuestos que están detrás y que no salen adelante, para entonces poder entender de qué se trata. Yo creo que hay varios presupuestos en la idea de que la vía electoral o el voto no es una vía adecuada para la transformación.
El punto en el que estamos de acuerdo todos, los que son partidarios del voto y no voto, supongo, dándole el beneficio de la buena fe a los que dicen no al voto, es que todos estamos de acuerdo en que lo que tenemos como propósitos es transformar al país. Ese es el acuerdo básico. Porque si estamos hablando con alguien que dice no al voto, porque dice que no hay necesidad de cambio, con esa persona no hay ningún tema que tratar. Si plantea que sí, que él cree que necesita transformarse el país, pero que cree que esa no es la vía, entonces sí hay un diálogo posible, que tiene algún interés. Si no, no tendría ningún interés. ¿Para qué platicamos? Pero sí estamos de acuerdo en que la transformación es el punto. Creo que hay varios problemas. El primer presupuesto que está detrás de la idea de que se debe rechazar la elección como vía para transformar el país es la idea de que la transformación de que estamos hablando se puede hacer en actos únicos, en actos que constituyen como cortes rápidos, definitivos y absolutos, y que corresponden a una especie de punto en el tiempo. Pero cuando uno analiza la realidad de los procesos políticos, uno entiende fácilmente que las cosas no ocurren así, que la transformación no corresponde a un acto único, a un acontecimiento único, sino que las transformaciones son un proceso, y que ese proceso tiene diversos momentos y tiene diversos actos, y que además ese proceso tiene éxito porque hay una organización nacional capaz de ir modulando y viendo cuál es el acto o el acontecimiento o el tipo de acción que resulta más eficaz para conseguir el objetivo. Si eso no pasa, no hay cambio. Tan sencillo como eso. Por lo menos no lo ha habido hasta hoy, ¿no? Entonces, cuando se piensa en acto único, es fácil entender que se piense en la elección como un acto único. Y ocurre un fenómeno interesantísimo. Los que dicen no a la elección acusan a los que dicen sí a la elección de poner demasiado énfasis o de exagerar o de convertir a la elección en lo más importante. Pero piénsenlo un poquito y se van a dar cuenta de que es exactamente al revés. Es exactamente al revés. La gente que dice no al voto, pretendiendo que el voto no es solución, de hecho, están exagerando y dándole una importancia extraordinaria al asunto del voto, porque no lo ven como un proceso en realidad. Lo ven como un acto en el que pudiera o no conseguirse el cambio. Como suponen que no se va a conseguir el cambio a que ellos aspiran, entonces suponen que no es una buena solución, una buena salida. Al revés, nosotros lo que le reprochamos a esa idea es que es demasiado electorera. Es decir, lo que suponen el voto en realidad son los más electoreros que uno pueda concebir, porque suponen que es un acto crucial y definitivo. Nosotros lo que opinamos que el voto sí es importante, no le damos la importancia que ellos le dan. Nosotros decimos lo importante es lo que hacemos antes del proceso electoral, en términos de organización, de formación, de la opinión pública, de definición de un programa de transformaciones, de cambios. Y decimos lo importante, incluso lo más importante aún, es lo que viene después del voto. Es un proceso. Y en ese proceso, el momento del voto es apenas un eslabón, es apenas un momento. No exageramos el voto.
Entonces, el voto hay que colocarlo en la primera conclusión, en el marco, en una cadena, en un proceso en el que constituye solo un momento del proceso político. Segundo asunto en el que está como presupuesto, el debate que no se hace explícito, pero que está ahí detrás, y cuando uno hace explícito se da cuenta entonces de la falta de base, de consistencia, de hacer del no voto una actividad política, que es el debate sobre las vías para las transformaciones. Como sabemos, hay una infinidad de vías, pero algunas que alcanzamos a ver con toda claridad porque han sido utilizadas en los últimos tiempos. Por supuesto, en primer lugar está la vía electoral, pero hay otras vías que se plantean. Por ejemplo, no vayamos por lo electoral, vayamos a apostar por lo que se llama la insurgencia civil, que últimamente se ha denominado también desobediencia civil. Entonces vamos a hacer unos actos de insurgencia civil o desobediencia civil que permitan derribar al régimen y cambiar a la sociedad. Bueno, esa es otra vía. Asociado a esto de la insurgencia y la desobediencia civil, están dos actos que son casi como una especie de sueño de verano de todos los que aspiran a una solución rápida, absoluta y definitiva, que es la dupla, el paro nacional, huelga nacional. Y finalmente se podrían señalar otras vías según la imaginación de cada cual, pero hablando de las vías colectivas, la vía, digamos, clásica, soñada durante mucho tiempo por la izquierda en América Latina y en otros lugares del mundo, que es la llamada vía armada, la vía violenta por las armas. Algunos todavía están pensando en que eso es una posibilidad. Vayamos de atrás para adelante, empezando por esta de la vía armada. Si hay casi una unanimidad en América Latina y prácticamente en todo el mundo, es que el mundo ha cambiado de tal manera que la vía armada no se presenta en el horizonte como una posibilidad. Y no se presenta no solo porque han cambiado las condiciones de lucha armada, sino porque ha cambiado la sociedad misma. Y porque la mayoría de la gente, y yo creo que eso es sensato, dejaría en todo caso como última opción, yo diría que la opción ya desesperada, a la vía armada. Yo agrego una cosa personal a esto. La mayoría de los que todavía de repente sacan la vía armada como una posibilidad, en realidad no saben muy bien de qué están hablando. Por una sencilla razón, porque nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. No saben lo que es la lucha armada. No solo en términos del esfuerzo que implica, el riesgo que implica, personal, de vida, sino los efectos devastadores que tiene eso sobre la sociedad en que eso se produce. Yo diría que por definición esa es una vía que deberíamos tratar de evitar a toda costa. No es solo que no hay condiciones, sino que deberíamos evitar por las consecuencias que tiene sobre la sociedad. Digo que es un asunto personal porque yo respeto que planteen estas vías, pero tengo dos dudas. Una, si esos planteamientos no derivan de que nunca han tenido esa experiencia. Como yo sí la tuve, sé lo que es. Y tengo una segunda duda. Si se presentara la opción
¿Qué porcentaje de los que dicen que es una vía posible realmente la adoptarían? Dudo que pase del 5%, ¿eh? Entonces, claro, es muy fácil hablar, pero yo quisiera ver que hayan condiciones de vía armada para ver cuántos realmente van a cumplir con su propósito según ese camino. No, es terrible, es una opción terrible. Yo lo que digo es que la gente de bien, la gente con integridad, cuando no queda de otra, o cuando ocurre un acontecimiento que no te deja ética y políticamente otra, estás no solamente en la opción, estás obligado a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si invaden tu país. Por ejemplo, si no te dejaron otro camino, te lo cerraron todos y te quedaste sin posibilidad de luchar por tu vida, ¿no? De vivir. Entonces, si llegas a ese punto, no te queda más remedio, ¿no? A mí no me gusta hablar de ese tema, pero como somos cuates, le debo decir que en mi caso personal se presentaron las dos situaciones. No nos dejaron otro camino, por eso tuvimos que hacerlo. Y además, una vez que nos levantamos y derrotamos al Ejército Nacional y derrotamos a la policía e instauramos nuestro inicio de transformaciones, vino la invasión armada extranjera. 42.000 marines invadieron mi país de origen, ya saben ustedes, 1965, 42.000 marines norteamericanos. Entonces, lo que en una primera fase fue una insurrección popular, armada, triunfante, en una fase segunda se convirtió en guerra patria, defensa de nuestra soberanía contra el invasor extranjero. Si uno está en esas situaciones, no solo es una posibilidad, es un deber hacerlo. Pero no estamos ahorita ni de lejos en esa situación. Y me sigo haciendo la pregunta, si llegáramos a eso, ahora, ¿cuántos levantarían la mano para decir, para responder? Espero que muchos, pero eso no está decidido de antemano, y ni es decisivo el que yo sea el que haga más énfasis en decir que esa es la única vía, ¿no? Porque revoluciones de saliva la puede hacer cualquiera. Entonces, dicho eso, yo tengo la absoluta convicción de que en México, en este momento, no hay condiciones para esta vía. No solo porque no hay condiciones para construirla, sino porque no encontraríamos apoyo y adhesión en la mayoría, en la inmensa mayoría de las personas, de la gente, de los ciudadanos. Paro, huelga general, para abreviar, las trato todo en un paquete. Insurgencia civil, desobediencia civil. A esa yo le pongo palomitas a todas. Quien que tenga un poco de decencia va a estar en contra de que si hay condiciones, la gente se insurreccione civilmente, aunque lo haga sin violencia, contra la opresión, contra la explotación, la exclusión, etc. Pues todos estamos de acuerdo, ¿no? En que el problema ahí es que ni paro nacional, huelga nacional, ni insurgencia civil, etc., caen del cielo tampoco. Entonces, si uno es partidario de esto, lo que uno esperaría es que estuviera dedicando todo el tiempo que estuviera disponible para impulsar ese proyecto. Mi problema con la mayoría, si no todos,
los que están planteando este camino, es que yo no los veo haciendo eso. Yo no los veo preparando el paro nacional, la huelga general, ni la insurgencia civil. Ni se están produciendo espontáneamente las condiciones para que eso ocurra. ¿De cuál es la respuesta? Si llegara a ocurrir esto en el sentido de que se preparan las condiciones, o surgen espontáneamente, de repente, como ocurrió en la primavera árabe con Túnez y luego con Egipto, por ejemplo. ¿Cuál sería nuestra actitud? Apoyo total, por supuesto, y participación, entrega total. Pero lo que no se puede hacer, que por eso estoy planteando esto, es que cada vez que uno plantea una vía, alguien quiera, simple y llanamente, en términos retóricos, verbales y sin fundamento en la sociedad, rebasarte por la izquierda, planteándote que es más radical, porque está planteando una solución aparentemente más radical. Entonces, tú dices, vamos a la elección, y el otro dice, no, paro nacional. Bueno, vamos a la elección. No, lucha armada. Vamos a la elección. No, insurgencia civil. Bueno, ok, de acuerdo. No me rebases por la izquierda. A ver, ¿dónde? Vámonos con el paro, vámonos. Vámonos con la insurgencia civil, vámonos. No. Y aquí surge una cosa muy interesante, que se está convirtiendo en deporte de cierta izquierda respecto a Morena, por cierto. Me ha pasado. Cuando uno dice, ok, está bien. Tu opción respecto a la elección es el paro nacional. Vamos a organizarlo. O tienes la fuerza para llamarlo, llámalo y te seguimos. Respuesta. No, nosotros no tenemos la fuerza, nosotros no tenemos la posibilidad, pero Morena sí. O sea, están haciendo un planteamiento para que lo haga otro. Eso se ha convertido en moda. Yo digo que eso, Carlos Marx, cuando alguien dijo, Marx ha descubierto las leyes de la historia. Marx dijo una frase que me encanta, dijo, eso es demasiado honor y demasiado escarnio. Mucho honor porque, bueno, si hubiera descubierto yo esas leyes, pues sí, sería maravilloso. Pero no, yo no descubrí esas leyes. Y es mucho escarnio porque me está usted diciendo que descubrí algo que no existe, porque todas las leyes universales de la historia no existen. Pues lo mismo hay que decir ahorita. Es un honor y un escarnio. Es un honor porque suponen que Morena tiene la fuerza para hacer, si quisiera, cualquier cosa. Que si nosotros quisiéramos, mañana llamaríamos un paro nacional. Entonces nos reprochan que no lo llamemos. No, es que no tenemos esa fuerza. Es demasiado honor que nos hace. Y es mucho escarnio. Porque es suponer que teniendo nosotros la posibilidad de impulsar un cambio así, con un paro nacional, con un instrumento, sin embargo no lo hacemos. Es un escarnio también. Yo diría que es hasta una falta de respeto. No, somos una organización en formación, desgraciadamente la única, diría yo, en este momento de alcance nacional, y que está constituyendo una organización nacional en la base, con sus comités de base. En eso estamos, diario, todos los días, trabajando casa por casa. El arma secreta de Morena es muy sencilla y no es nada secreta. Son 3 palabras. ¿Cuál es la estrategia de Morena? 3 palabras. Casa por casa. Eso es todo. Eso es todo. Trabajo en la base. Es un trabajo endemoniado, es un trabajo largo, es un trabajo tedioso, cansado, a veces muy difícil. Pues sí.
Pero pues entonces hay que hacerlo. Si no lo hace alguien, ¿quién lo va a hacer? Alguien tiene que hacerlo. Bueno. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este segundo punto? La conclusión de este segundo punto es que el debate sobre vías a escoger a priori, como dicen, es decir, de antemano, con independencia de qué pasa en el mundo. Yo creo que la manera de escoger es primero veo qué pasa en el mundo y luego escojo. La otra opción es detrás, de espalda al mundo, yo escojo una de ellas. Entonces escojo la armada, escojo la electoral o el paro nacional. Eso no es lo que procede es mirar el mundo, mirar la sociedad y luego escoger la vía. Primera conclusión. Las vías hay que escogerlas mirando el mundo, mirando a la sociedad, analizando tu propia sociedad. Si no es literatura, mala literatura. Segundo, es una tontería, a mi juicio, un error, escoger una vía como la buena de una vez y para siempre. Yo digo, la única vía es la electoral, error. La única vía es el paro, error. La única vía es la vía armada, error. No hay vías definitivas. Es un error aferrarse a una sola vía. Hay que escoger una según las circunstancias, mirando al mundo. Pero haciendo eso, uno debe estar abierto, porque si no, tampoco está contribuyendo a que es probable que si cambian las condiciones, aquel que está planteando una vía diferente puede tener razón. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir esto, Gramsci lo dijo, una gran teoría creó para eso. De lo que se trata no es de tener razón en cualquier momento, de lo que se trata es de tener razón en el momento que corresponde. Eso, formulado así, se oye muy sencillo, tiene mucha teoría política detrás, es mucho análisis histórico, ¿no? Incluso lo aplicó Gramsci a Trotsky, porque Trotsky insistía en que en 1918 él tenía razón respecto a algo que ocurría en la Unión Soviética en formación. Y Gramsci se burló y dijo, es que no se trata de tener razón en cualquier momento. Si usted procede así, puede decir cualquier cosa y tendrá razón en algún momento. Usted puede decir, en este lugar va a caer un rayo y va a fulminar todo lo que esté acá. Es un asunto de sentarse a esperar. Algún día cae ese rayo, antes de que desaparezca la Tierra y el sistema solar. Hay altísima probabilidad de que ahí caiga un rayo. Exactamente donde está el Señor, Dios no lo quiera. Pero es perfectamente posible. Ah, bueno, pero lo que yo quiero no es que tú me digas que va a caer un rayo. Lo que yo quiero que tú me digas es, en un tiempo razonable, que va a caer el rayo. Dime, en una semana, un mes, mañana, dentro de 5 minutos. Entonces, decir, la única solución es tal, en abstracto, y decir nada es lo mismo. Porque en efecto, casi para cualquier país usted puede decir, un día en este país va a haber un levantamiento civil y va a echar abajo al gobierno. Sí. Eso es absolutamente seguro que va a pasar. Absolutamente seguro que va a pasar. Pero lo que necesitamos es que nos digas, en este momento esa es la opción, eso es lo que está en el horizonte. Porque si no es lo que está en el horizonte, entonces lo que quieres decir es que algún día ocurrirá eso. Perfecto, de eso no hay duda posible. ¿Quién se imaginaba que en el 2001, creo, los argentinos, en el lapso
aproximadamente de un mes, iban a derribar 3 gobiernos en insurgencia civil. Entonces, si alguien hubiera dicho antes de la ocurrencia de estos actos, aquí iba a haber una insurgencia civil y van a caer los gobiernos uno detrás de otro, acertó. Pero lo que necesitábamos es que nos dijera que iba a ocurrir aproximadamente en 2001. Eso es lo que necesitábamos. Bueno. Entonces, tercera conclusión. No es un falso debate y un debate inútil el debate sobre las vías únicas y necesarias. No hay vías únicas ni necesarias en la política. Lo que hay es vías que analizamos a partir de la situación específica de una sociedad que consideramos la más adecuada. Y eso es lo que hemos concluido en este momento en México. La vía más adecuada, la que además corresponde al proceso histórico latinoamericano e incluso europeo en este momento, es la vía electoral. Es nuestra gran oportunidad y por la que podemos obtener frutos muy importantes en términos de transformaciones que necesitamos en el país, en lo social, en lo político, en lo cultural, en todos los terrenos, ¿no? Entonces, ya deberíamos entonces, a partir de estas conclusiones, sintetizar que no nos deben rebasar por la izquierda, planteándonos vías supuestamente más radicales, que nos dejan un poco como hasta en condición de culpa o de sentido de inferioridad, ¿no? Es más radical que yo. No. Cuarta conclusión. Una vía que aparece como más radical, pero que está fuera de su tiempo, no es más radical que la que se está planteando en relación con su tiempo. Es más conservadora. De hecho, los que plantean vías que no son viables ni en la condición del momento, ni en el horizonte que se avisora, están planteando vías absolutamente conservadoras. ¿Por qué? Porque esas soluciones, esas salidas, conducen a la inmovilidad y a la esterilidad política. Entonces, de hecho, contribuyen más a conservar la situación que a transformarla. Cuando usted dice, mire, ahorita tenemos esta posibilidad, bueno, vamos adelante, avanzamos. Y alguien dice, no esa, busquemos de una vez el socialismo, esa es la solución. Cuando alguien me dice a mí que la solución en México ahorita es el socialismo, yo que soy partidario del socialismo, digo, este es un conservador. Esa es mi conclusión inmediata. Porque es un conservador. Alguien que plantee que no debemos hacer otra cosa sino irnos al socialismo. Bueno, vámonos al socialismo. ¿Qué significa eso? Retórica, compañeros. Eso es muy conservador, pero se presentan como radicales. Y parecen más radical que alguien que está planteando una propuesta enraizada en la realidad del país en ese momento. Bueno, dejo ese punto, con las conclusiones podemos debatirlas. El tercer elemento que yo quería plantear, que está detrás de este debate sobre el voto, es el de la contraposición partido-movimiento. Aquí yo creo que hay una cantidad de problemas gravísimos, porque miren, en efecto, si usted en ese debate partido-movimiento llega a la conclusión de que lo que tiene las cualidades que a usted le gustan y que cree correctas para el país son los movimientos, y al contrario le atribuye a los partidos todas las lacras y todos los defectos imaginables, pues es lógico, y yo encuentro muy justificable,
la conclusión de que entonces, ¿para qué voto? Es perfectamente justificable, es comprensible. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí? La premisa. Lo que falla aquí es el presupuesto, la idea de que se puede hacer correctamente la contraposición movimiento-partido según este esquema en el que los movimientos son los depositarios de todas las virtudes imaginables y los partidos son los depositables, el depósito de todos los defectos, las lacras y los vicios imaginables. Esto es un típico maniqueísmo de dividir artificialmente dos cosas en posiciones contrapuestas, en blanco y negro. En la realidad yo creo que es un enfoque erróneo. Si uno analiza la situación, encontrará que no solo no siempre están contrapuestos partidos y movimientos, sino que lo que ha ocurrido en la historia, cuando ha habido transformaciones, es que finalmente convergen los movimientos con algún partido, e incluso partido que habitualmente surge de la lucha misma y que en consecuencia da lugar a cambios muy importantes. Segundo, de hecho, y viéndolo a cada uno fijamente, ni los partidos son todos como se dice, ni los movimientos son todos como se dice. Los movimientos son la virtud absoluta, se dice. Pues no, yo creo que no. Yo creo que la realidad no sostiene eso. ¿Por qué? Porque los movimientos tienen fortalezas y debilidades o deficiencias que hay que tomar en cuenta. Lo más llamativo, lo que más crea simpatía por los movimientos, bueno, tanto que ya les dije al principio, yo voté porque siguiéramos siendo movimientos, ¿no?, en Morena. Es que los movimientos son la expresión más directa del sentimiento de la gente, de los sentimientos de la nación, diríamos, ¿verdad? Son más frescos, tienen la posibilidad de recoger las aspiraciones de la gente, no están amarrados a grupos de poder, son capaces entonces de asumir las virtudes de la organización de la gente para luchar. Todo eso tienen los movimientos. Pero los movimientos tienen varias dificultades. La primera es que pertenecen a lo que yo llamo el reino de la particularidad. Así como los partidos que merecen ese nombre, pertenecen al reino de la universalidad, los movimientos pertenecen al reino de la particularidad, que quiere decir que los movimientos siempre surgen amarrados o enfocados a cuestiones específicas, que quiere decir específico, relativo a una situación particular del momento, y segundo, que pueden adquirir incluso la nota de que son sectoriales. Pertenecen a los campos de problemas y de preocupaciones de un sector de la sociedad. No son capaces de plantear reivindicaciones, problemas y propuestas de cambio que abarquen al conjunto de la sociedad. Como están tan enraizados en la coyuntura y en la lucha de un sector particular, su destino depende de ese grupo particular y de la coyuntura en la que están colocados. Por tanto, constituyen regularmente acciones políticas muy transitorias, muy efímeras.
Por eso aparecen y desaparecen, a veces con mucha rapidez. No obstante que llegan a simbrar a la sociedad en su conjunto. Pero como no hay propuestas para la sociedad en su conjunto, eso hace que sea efímero su trayectoria. Pues no hay que darle mucha vuelta a esto. Vean lo que ha pasado en los últimos tiempos en México. ¿Ah? ¿A qué quieren que nos remontemos? ¿Al movimiento magisterial? Y después, yo soy 132, y luego, pues, ¿qué más? ¿Qué? La APO, y luego, bueno, la APO vino antes, luego el movimiento de los electricistas, y ahora Ayotzinapa. ¿Quién de nosotros no se va a identificar con lo de Ayotzinapa? Todos estamos verdaderamente identificados con ese movimiento. ¿Perdón? Pero ocurre que, bueno, los movimientos duran lo que duran. Y llega un momento en que empiezan a decaer y otra vez la sociedad entra en una especie de estabilización, como de hibernación. Un poquito estamos entrando en ese momento otra vez. Después del auge tremendo del año pasado, antes de Navidad, con el último gran movimiento alrededor de los crímenes horrendos de Iguala, de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Pero estamos otra vez en peligro de... Y luego que surgirá otro, eventualmente, ¿no? Entonces, hay una cosa que todavía me interesa más destacar, que yo considero, es una defensa que hago yo ahora de los movimientos, que habida cuenta de esa naturaleza de los movimientos, empezamos a cometer lo que yo llamo un abuso político con los movimientos. ¿En qué consiste ese abuso político? Consiste en que, sobre todo la izquierda, que siempre tuvo su sujeto histórico, pero en general la gente, pero la izquierda sobre todo, el sujeto histórico de la izquierda, ustedes saben, era el proletariado, la clase obrera, que era el sujeto de la transformación. O ya no creemos eso en la izquierda, que hay un sujeto predeterminado, porque en la historia no hay nada predeterminado. En la historia todo es transitorio, todo se mueve. Eso es lo que aprendimos del proceso histórico. Entonces, como ya no existe el sujeto histórico clásico, incluso la izquierda radical incurre en lo que yo llamo un abuso con los movimientos sociales. El abuso consiste en cargar sobre sus hombros la responsabilidad cada vez que surge un movimiento de ser el ente transformador, el sujeto transformador de la sociedad. Entonces, ahí vienen los electricistas, todos con los electricistas, porque ahí viene el cambio con los electricistas. Y vienen los estudiantes 132, ahora sí. Entonces, pobre 132, le pusimos sobre los hombros la responsabilidad de conducir el cambio del país. Y luego vienen los, ¿cómo se llaman? Los eléctricos, los electricistas y así. Y ahora están muchos empeñados en que el movimiento alrededor de Ayotzinapa se va a convertir en la gran punta de lanza transformadora del país. Es un abuso. Ningún movimiento puede cargar con esa responsabilidad. Y claro, si tú crees que a cada movimiento que te surge, en cada momento, le puedes atribuir esa carga y esa responsabilidad, eso como que te descarga a ti de responsabilidad y también te descarga de la responsabilidad de imaginar una solución de carácter global, universal, nacional, que implique organización nacional y que implique, por tanto, trabajo, casa por casa, para hacer la transformación. Entonces, por eso es muy cómodo también, aparte de lo injusto.
estar sobrecargando al movimiento social con tal responsabilidad. Esa responsabilidad históricamente solo la ha podido cumplir una organización nacional. Esas organizaciones nacionales, por razones largas de explicar, terminaron llamándose partidos políticos. Entonces ahora viene la otra cara. No, pero, ok, habrá estas debilidades, estas restricciones en el movimiento social, pero los partidos, por otro lado, no sirven para nada, no provocan ningún cambio, están descartados. Otro error histórico, volver a descartar generalizando. Analicemos la historia y veremos que hay momentos en la historia reciente, 50 años para acá, si ustedes quieren, 100 años para acá, 30 años para acá, en donde los partidos han cumplido un papel transformador. El punto es, ¿qué partido? Porque no cualquier partido. Porque la verdad es que los partidos, a diferencia de los movimientos, sí han sido los que han cargado con la mayor cantidad de vicios y lacras. Entonces, ¿cuál es la fórmula que creo que debemos buscar? Que los movimientos tengan su papel, que los partidos tengan los suyos. Pero lo que necesitamos es un partido que reúna, conjugue las virtudes de los movimientos y que al mismo tiempo excluya, ponga afuera, ponga de lado los vicios tradicionales de los partidos. La pregunta es, ¿eso es posible? Mi respuesta es que claro que sí. Ni siquiera necesitamos dar demasiados argumentos. Lo que tenemos que es analizar el proceso histórico y ver si ha habido partidos de esa calidad y de esa cualidad en la realidad concreta. Y encontramos que sí es posible. Entonces, cuando rechazamos a los partidos, lo que estamos rechazando es al tipo de partido tradicional, conservador, corrupto, etcétera, que observamos, por ejemplo, en México como la generalidad. Pero decir que no hay posibilidad de concebir una organización política nacional que tenga virtudes, que se ocupe de los asuntos de la gente y que tenga un proyecto transformador y sea capaz de realizarlo, es decir, que podamos pensar que hay altísima probabilidad de que sí van a cumplir con lo que se propone, yo respondo que sí, que eso es posible. Y ha sido posible en otras experiencias. Las experiencias históricas recientes de América Latina. Tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Ecuador, ahora Argentina, Brasil, Uruguay, con esa maravilla de presidente que acaba de dejar el poder en Uruguay, Mujica, etcétera. Allí se han constituido estos partidos con estas cualidades y han logrado poner en práctica proyectos transformadores en la sociedad que todo el mundo reconoce, incluso a escala mundial, como ya sabemos hoy día, en otros lugares como en Europa, en Asia, etcétera. Se dice, América Latina es la que está poniendo sobre la mesa la fórmula, las propuestas transformadoras a escala mundial, ¿no? ¿Y cuáles son esas propuestas? De estos países que acabo de mencionar, ¿no? Lo que tenemos como novedad últimamente, y con eso quiero cerrar, para que tengamos tiempo de debatir un poquito. La gran novedad últimamente es que esto ya empieza a manifestarse fuera de América Latina, en el lugar más inesperado, en Europa. Tenemos 2 casos destacados, 3 si incluimos a Portugal, al que no le prestamos mucha atención, pero que va en el mismo camino. El caso de Grecia con Syriza, que es un partido político, que es una coalición de organizaciones de izquierda, que no solo acaba de ganar la elección, sino que está dando la batalla por hacer
transformaciones muy importantes que van a afectar no solo a Grecia, sino al conjunto de la Unión Europea y que tendrá un efecto mundial. Un país pequeñito, por cierto, en términos relativos, Grecia, y que puede dar inicio a la transformación del modelo de austeridad, etcétera, neoliberal que se ha impuesto en toda la Unión Europea, comandado por un par de países que dominan, sobre todo el caso de Alemania, que dominan el panorama europeo. Eso puede transformarse con la lucha que está dando Syriza ya en el poder, está en proceso. Y el caso de España con Podemos, que es una organización que es muy interesante, tiene algunos parecidos con Morena, no todo, son realidades diferentes. Pero fíjense qué interesante lo de Podemos. ¿Qué pasó? ¿De dónde surgió Podemos? Como ustedes recuerdan, hubo un movimiento llamado de los indignados en España, que se instalaron ahí en la Puerta del Sol, que equivale como al Zócalo de la Ciudad de México, contra el régimen, diciendo lo que dicen los jóvenes ahora radicales, que rechazan el régimen en su conjunto, con toda razón además, y que quieren un cambio de sociedad, ¿no? Esto fue muy famoso, los indignados. Dijeron, nosotros nos oponemos al régimen y nos oponemos al régimen en su conjunto, es lo que incluye rechazo del sistema de partidos políticos, y yo digo con mucha razón, rechazo del sistema económico, con más razón todavía, y rechazo del sistema cultural y social que implica este sistema. Aplauso por mi parte. Muy bien. ¿Y ahí es donde entra Podemos. Un grupo de intelectuales lanzó un manifiesto diciendo, en síntesis, ¿quién acepta el reto de que pasemos de ser indignados a conformar una organización política para conseguir los propósitos de los indignados? Y fueron estos jóvenes universitarios, muy bien formados, yo conozco a varios, he leído sus libros, muy bien formados, jóvenes muy honestos, muy cargados de ideales, etcétera, que comienzan a formar Podemos. Entonces, Podemos como partido político es la respuesta a un movimiento. Surge de las pulsaciones que vienen de este movimiento, el movimiento de los indignados. Y llegan a la conclusión de que no basta con mantenerse indignados y que hay que tener una organización política que sea capaz de impulsar las transformaciones. Surgieron en mayo del año pasado, participaron en las elecciones europeas en España y dieron el primer campanazo. De la nada a 1.200.000 votos. Al siguiente mes, con lo que se pusieron en el lugar quinto, si no recuerdo mal, en el ranking, digamos, de los partidos políticos. Al siguiente mes ya eran la cuarta fuerza, al 2 meses era la tercera fuerza, al mes siguiente eran la segunda fuerza y hoy son la primera fuerza política en España. Van a ser probablemente el gobierno en España, en las elecciones de este año. También tienen unas intermedias como nosotros, que van a ser dentro de un par de meses. Autonómicas, en España hay autonomía, regiones, comunidades autónomas, y en los municipios, ¿no? Incluyendo Madrid, van a ganar Madrid, la capital, como el DF, van a arrasar. Y van a ganar un montón de comunidades autónomas y de municipios, y van a ganar la nacional, que va a ser en noviembre. En noviembre sí es que no se adelanta, porque la crisis es tal que a lo mejor se adelantan las elecciones. Pero ellos decidieron dar el paso y pasar de mero movimiento a ser partido político. Y ese partido político ha tenido la enorme apoyo popular que ha tenido porque tiene las características ético-políticas que hacen de Podemos un partido diferente a los demás.
Y la gente lo ha visto y lo ha evaluado así, y por eso los están apoyando, ¿no? Tienen un programa de transformación antineoliberal, como Morena en México, ¿no? Entonces van a ganar probablemente las elecciones. Y por supuesto, todo lo de la experiencia histórica restante de América Latina ya lo conocemos suficiente, supongo, y no necesito yo extenderme, pero si uno analiza el caso de, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela, etcétera, uno encuentra que las cosas se han logrado en esta conjunción. Es un proceso en donde ha habido un movimiento social, en el caso de Bolivia, obviamente, con presencia indígena destacada, en Venezuela más popular, urbana, en Ecuador también indígena popular, que ha conducido a partir de esos movimientos que se articulan a la formación de un partido político nacional con denominaciones diferentes, que van a la elección, han logrado ganar la elección, han llegado al gobierno e inmediatamente han planteado un constituyente. Constituyente que por supuesto nosotros tendríamos que hacer en México, si llegamos a ganar el gobierno, ¿no? Es decir, este país no puede resolver sus problemas fundamentales sin una nueva constitución. Y para tener una nueva constitución necesitamos un constituyente. Entonces estamos de acuerdo en que hay que hacer un constituyente. Este es otro caso, porque ahora hay un grupo que está diciendo, no, la solución es un constituyente. Pues a mí me parece que es la misma propuesta que la solución es el socialismo. Pues yo claro que yo estoy de acuerdo. Pero los constituyentes suponen un proceso previo. Yo se lo dije a un compañero en una formulación que ya es clásica. El proceso constituyente está siempre precedido de un proceso de deconstitución. Lo constituyente no puede ocurrir si no hay un proceso que deconstituye. Ese es el proceso de deconstitución el que hace posible el proceso de constitución. Es decir, ¿quién convocó el constituyente en Venezuela? Pues el chavismo una vez en el poder. ¿Quién convocó el constituyente en Bolivia? Pues Evo una vez que estaba en el poder, con el partido MAS. Y en Ecuador igual. Es decir, es el clásico asunto de poner los bueyes detrás de la carreta o la carreta delante de los bueyes, ¿no? Entonces, si alguien dice la solución es la constituyente, la respuesta es claro que es la solución. Pero es una solución que hay que construirla. Por sí misma no es la solución. No me diga constituyente contra lucha por conquistar el gobierno, porque no son contradictorios. Lo que está planteando surgiría de la obtención de este primer paso fundamental, ¿no? Entonces, en suma, detrás de todo este asunto de lo electoral, hay dos terrenos que debemos distinguir para concluir. Uno es el problema que tenemos en México, como en muchos países, de personas que han sido sometidas a una especie de molino político. Lo han separado de los grandes problemas de su sociedad. Los tienen pendientes prácticamente de manera exclusiva de lo primario, cercano a lo animal, a lo natural. Están a la orilla de la sobrevivencia, de luchar día y noche y no pensar en otra cosa, en cómo van a seguir sobreviviendo. Entonces, esa situación social en que han sido sometidos los ha orillado a la apoliticidad, a vivir de espalda a los grandes problemas de su país, de su sociedad. Esa es una tragedia nacional. Esa gente, por lo regular, en la mayoría de los casos no vota. Y cuando vota, vende el voto. Ese es nuestro verdadero problema.
Después, hay un sector muy pequeño, yo creo, todavía relativamente pequeño, que se abstiene por razones parecidas. Ese también es un problema para nosotros. Nosotros tenemos que tratar de que esa gente vaya a votar. Pero generalmente no votan y probablemente en esta elección no votarán. Son el 60%, el 60% que no vota. Y en la elección nacional son el 40% que no votan. Ese es un verdadero problema. Y ahí tenemos que trabajar para hacer que vayan a votar. Ese es un problema distinto del que estamos discutiendo hoy. El problema que estamos discutiendo hoy es gente que está ya politizada y que plantea como un asunto político la cuestión del no voto. Hay que distinguir esas dos cosas. En este caso, lo que tenemos que hacer es tratar de contrarrestar en la medida en que podamos, pero tampoco sin angustiarnos demasiado, el que esta propuesta política, esta actividad, este activismo político antivoto, pues se extienda y haga que mucha gente que eventualmente votaría no vote. Pero yo diría que entonces la diferencia es entre alguien que con toda honestidad, porque tiene ese criterio, porque así lo ha pensado, cree que no vale la pena ir a votar. Y eso yo diría que hay que respetarlo. Eso es muy distinto de alguien que se convierte en un militante, en un activista del antivoto. Porque eso es un proyecto político. Eso es una actividad política. Hay que distinguir esas dos cosas. La evaluación es diferente y probablemente la acción es diferente, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión de que este segundo asunto, que es el del activista político antivoto, está siendo exagerado, sobrevaluado. Yo pienso que no tiene la importancia y el efecto en la población que estamos presumiendo. Espero no equivocarme, pero eso es lo que veo. Y entre otras cosas, eso se ve en el mismo hecho de que los principales cabezas o caras conocidas de esta posición de militante antivoto, esos no debaten, no quieren debatir. Teníamos un debate en Texcoco, me llamó Paco Ignacio, vamos a tener un debate muy importante sobre el no voto, quiero que vengas. Entonces iba a ser Paco Ignacio Taibo, una personalidad muy conocida, vinculada a la iglesia, muy conocida, que es antivoto, un compañero de Yosinapa, y me invitaba Paco que yo aceptara, y yo dije, con gustísimo, porque si va a estar este señor, que es el gran vocero del antivoto, no será mejor oportunidad para hacer un buen debate, con respeto, y planteando argumentos, ¿no? En una de esas nos convencen, o en una de esas los convencemos. No fueron, no llegaron. Tuvimos que inventarnos un debate, Paco Ignacio y Taibo y yo. Pues sí que si opinamos igual. Fue muy difícil encontrar puntos de desacuerdo. Entonces, eso me da idea de que no es tan relevante como imaginamos. Pero de todas maneras, es importante tomarlo en cuenta y tener, digamos, argumentos para reforzar nuestra propia posición, en el sentido de que tenemos una oportunidad histórica extraordinaria. La situación del país es cada vez peor. Todos los días tenemos información que van en el sentido del agravamiento de la situación económica, política, de opinión pública. Es una situación muy, muy grave la que estamos viviendo. Y los que están en el poder están conduciendo rapidísimamente al país hacia el abismo, porque pues se están entregando al país.
Les voy a dar un datito que a mí me sorprende por lo previsible que son. En el Zócalo de la Ciudad de México, en la Feria del Libro de octubre pasado, hace que es 5 meses, 6 meses, en una mesa sobre el Estado de la Nación, empezaba a caer el precio del barril. En ese momento estaba como en 70 pesos. Pero venía, perdón, ¿qué? Dólares, ya quisiéramos 70. Pero venía de un promedio de 100. Era una caída ya notable, pero no a lo que está ahorita, que está a 40, a 45. Entonces yo dije, esto podría agravarse. Estos precios pueden seguir bajando, porque esa es otra cosa, que es vergonzoso, que eso a quienes les hemos permitido que se apoderen de la conducción del país, ni siquiera hacen su trabajo elemental, porque si tenían ese plan energético, por lo menos que debieron hacer es estar atento a las variables de la producción petrolera que te podía indicar que los precios iban a derrumbarse. Pues si hay sobreoferta más la manipulación de los precios por las transnacionales y por el propio gobierno norteamericano, era previsible que se iban a derrumbar los precios. Pues no lo previeron. Tan no lo previeron que pusieron en el presupuesto el precio del petróleo, lo calcularon a $79, y ahora está a 45. O sea, dicho en términos coloquiales, unas bestias. Es lo que tenemos de gobernante. Porque esa es la combinación de la perversión con la incompetencia, que es lo peor, ¿no? A veces hacen burradas, no solo por ser burros, sino porque como dijo el periódico norteamericano, que el problema de estos señores es que no entienden que no entienden. Ese es el problema. Bueno, entonces yo hice una predicción. Dije, como el precio del petróleo probablemente siga bajando, eso va a provocar en los inversionistas mucho desencanto. No van a querer invertir como ya se habían propuesto en el horizonte del barril de petróleo a $100 en promedio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dos posibilidades, dije. Una, que los inversionistas se retiren en masa y no vengan a invertir a México. En el campo energético, hidrocarburos. Dos, la más probable, que el gobierno se vea obligado a hacer una cosa terrible para el país, que es darle todavía mejores condiciones a los inversionistas, en términos de rentabilidad, de posibilidad de diferir pagos de impuestos, etc. Bueno, eso que predije en octubre, ya pasó hace una semana y media. Ya anunciaron, ya revisamos los contratos y ahora, pues las condiciones de pago de impuestos van a ser estas, las condiciones de repartición. O sea, entregaron todavía más al nuestro riqueza. Entonces, tenemos que cambiar eso. Tenemos que parar a esa gente, sacarlas de ahí. Son unas bestias. Y ahorita tenemos una buena oportunidad de iniciar eso. El primer domingo de junio de este año, darle una paliza con votos. Sacarlo de todas las delegaciones que podamos de esta ciudad, de los municipios, de las gobernaturas, y dar un salto adelante para preparar la ofensiva definitiva en 2018. Eso a mi juicio es lo que tendríamos que hacer. Muchas gracias. Compañeros, maestro, buenas tardes. Una pregunta, bueno, son dos preguntas. En realidad, los movimientos sociales no son actos políticos para transformar
¿no son acaso solo para resistir? Quien mediáticamente dice que deben crecer para transformar o para avanzar en la resistencia del acto específico que se proponen, pues como dice López Obrador, son los de la mafia del poder, porque no se proponen normalmente más allá del acto de resistir a la agresión que le está haciendo la autoridad. Y por otro lado, la otra opinión sobre el voto. Hay, y ese es me parece el más difícil de contestar, aquellos que dicen votar para que se vuelvan a burlar de mí, pues resulta un poco difícil responderles, porque ellos lo que alegan es una cuestión moral, una cuestión ética. No quiero que se burlen de mí, aunque quienes vemos el voto como un instrumento de lucha, pensamos que es parte de una lucha permanente. Entonces, si nos pudiera decir algo sobre esto, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Lo mío no es pregunta, puesto que la conferencia del compañero Polanco ha sido más que clara, más que contundente, ¿verdad? Sabemos lo que tenemos que hacer. Una de las cosas que yo invito a hacer es no delegar, porque votamos y ya creemos que con eso ya es suficiente. No deleguemos. Otra cuestión es de casa por casa, pues tenemos que trabajar, convencer lo más que podamos a los vecinos, a los parientes, ¿sí? La otra, pues no creer en lo que dicen los medios de información, porque son muy corruptos, ¿no? Ahorita el terrorismo mediático, pues está en su apogeo. Voy rapidísimo a decir, por ejemplo, en Venezuela dicen que Maduro, que es casi el diablo, ¿verdad? Que están matando y no sé cuántas cosas horribles que dicen, pero de eso no es verdad, ¿sí? No creamos lo que dice Televisa y sus medios. Televisa dice, Televisa te idiotiza. Entonces, pues no creamos todo lo que dice la prensa, los medios, ¿sí? Porque, pues, cuando Obrador, ahí ayudó Televisa, voy por decir algo, ¿no? Televisa, los empresarios, hasta Washington metió las manos para que nuestro compañero Obrador no llegara al poder, ¿sí? Y eso lo vamos a ver que siempre, ¿no? Que no quieren que llegue al poder, pero nosotros como comprometidos con Morena y como ciudadanos lo vamos a trabajar, ¿sí? Y pues la otra, pues que ojalá que apoyemos a Venezuela, porque dice con un golpe a Venezuela es un golpe a América, y eso no lo vamos a permitir. Entonces que estemos pendientes y no creamos lo que dice la prensa. Muchas gracias. Sí, vamos a hacer una pausa nada más para decirle a los compañeros que nos apoyen con su cooperación voluntaria, mientras ahí anda pasando el bote la compañera Yoli, para seguir haciendo carteles y todo eso. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Mi pregunta es, ¿por qué no le han quitado el registro o le quitan el registro al Partido Verde? ¿Verdad? Si es posible. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo empieza la campaña para que ayudemos aquí en la delegación a don Jesús González Schmal? Sí, eso es todo. Gracias. Sí, bueno. No es pregunta, sí felicito al doctor
Díaz Polanco por esas charlas que nos da, pero me parece oportuno en este momento leer un artículo que le publicaron a Toño en el Correo Ilustrado. Sí, a nombre del Buzón Ciudadano nos están publicando por semana los artículos que Toño envía. Interrogantes. ¿No les parece sospechoso que precisamente en este momento electoral el PRIAN y sus partidos satélites estén tratando la privatización del agua? Que se esté hablando de sacar a Carmen Aristegui de la radio, utilizando la acusación absurda de disque abuso de confianza, nombrar a Medina Mora ministro de la Suprema Corte, uno de los personajes del calderonismo más repudiado por estar acusado de tener nexos con el crimen organizado y por atacar a periodistas. El caso más notable fue el de Anabel Hernández y su relación amistosa con Televisa. ¿No les parece sospechoso anunciar desde ahora el partido amistoso de fútbol entre la selección mexicana contra la selección de Brasil el 7 de junio, fecha en que el INE ha convocado al sufragio el propio cambio de fecha, pues las elecciones eran en julio y se adelantan esta vez para junio? Antes se esperaban a que pasaran los comicios por miedo a que el pueblo cobrara la factura en pleno proceso. ¿Será coincidencia que justo ahora Morena, recién conformada por AMLO, considerado un peligro para México, considerado un peligro para corruptos y corruptores, y que empieza a despertar la esperanza de cambio en una población desamparada, se fomente la percepción de anular el voto o de boicotear las elecciones bajo el lema de que todos son iguales? ¿A qué se debe el propósito de irritar a la sociedad, llevando medidas completamente antipopulares como los recortes anunciados por Videgaray? ¿Acaso apuestan al enojo y a la frustración del pueblo, que ante la impotencia de no poder incidir en estas resoluciones termine por anular su voto como forma de protesta? Si los electores anulan su voto, los corruptos y corruptores podrán dormir tranquilos al saber que la gente respondió perfectamente a su plan. Antonio Villegas, Buzón Ciudadano. Gracias, maestro, por haber darnos más argumentos para poder combatir todas estas cosas. Ya Rosy pues habló de lo que yo pensaba, pero bueno, le iba yo a preguntar sobre el cambio de fechas del ¿cómo se llama?, de la votación del mes y todo. ¿No será que ya también Brasil anda chafeando? Porque yo creo que puede cambiar la fecha, ¿verdad? Sí, qué casualidad que pues, como son muy futboleros de aquí los mexicanos, ahora lo van a hacer el día que juega lo que le llaman esa cosa que no sirve para nada de la selección y Brasil. Gracias, maestro. A ver, Hugo. Buenas tardes, maestro. Quería comentar precisamente que en un momento dado, quienes hablan a favor del no voto, y no en una abstención apática, sino la abstención activa, no es precisamente algo circunstancial, no precisamente es el punto. Obviamente que sale el punto en esta época, porque precisamente así como surge el llamado al voto, coyunturalmente ellos manifiestan también su percepción y sus argumentos para el no voto. Porque, por ejemplo, podríamos hablar del movimiento por la paz, justicia y dignidad. Fue un movimiento que estaba en lo suyo en su momento y le tocó la coyuntura de las elecciones en 2012. Y por eso, en ese contexto, hablaba del no voto. Y continúa. Y así podemos hablar, por ejemplo, de la otra campaña, que no es en este momento, sino que en realidad es un proceso que están siguiendo y coyunturalmente les han tocado momentos electorales y es por ello que de alguna manera sale el tema del no voto, porque es su postura en ese momento, pero no es que sea una situación espontánea nada más, sino que ellos en su proceso vienen y les toca esta coyuntura. Entonces, yo creo que ellos también tienen bastantes argumentos de fondo
Y creo que uno de ellos es, ¿pero por quién votar? Porque desafortunadamente creo que para muchos, inclusive para los de casa, para muchos de casa, Morena ya no está, no es la opción, no es lo que se buscaba en su momento. Entonces yo creo que esa situación presente la que refuerza, como decía usted al principio con los comentarios, el PRD, que, bueno, creo que no lo dijo con sus letras, pero el PRD dejó de ser la opción. Morena en algunos lugares no ha sido la opción realmente, ¿no? O sea, tenemos varios ejemplos. Entonces, en esa situación creo que es válido precisamente los dos aspectos, el no voto y el voto, como usted dice, en su momento. El punto es, ahorita realmente es el momento de votar, porque por ejemplo, mencionaba usted varios casos, hablamos de Venezuela, hablamos de Ecuador, hablamos de todas las experiencias que tenemos, pero como lo comentábamos aquí en unas sesiones pasadas, todo eso trae detrás, primero, un movimiento social, que después cuando madura, se convierte en el partido, pero creo que con sus proporciones, no sé si Morena realmente sea lo que fue en su momento la lucha contra el agua, el movimiento chavista, etcétera, que realmente se consolidaron, maduraron y después fueron un partido. La pregunta concreta en un momento dado de mi parte sería, ¿ya es anacrónico pensar en un partido de clase? Y en caso de no serlo, ¿vamos por buen camino en un partido multiclasista que es Morena? Está más fresquito. Por lo que ya dije antes, a su última pregunta, que sintetiza en parte lo que dijo antes, de si hoy deberíamos considerar anacrónico un partido de clases, congruente con lo que yo dije antes, la respuesta es no. Es decir, otra vez, ahora vía los partidos, etcétera, no podemos volver otra vez al mismo esquema. Yo estoy en contra de cualquier afirmación definitiva y tajante respecto a la sociedad, porque las condiciones históricas cambian. Lo que yo puedo responder es ahora, y es lo que tiene validez política, interés político. En este momento en México, o en el resto de América Latina, en cualquier país de América Latina, lo que corresponde en lugar de un partido como Morena, o como el MAS, o como el partido en Venezuela, o como Podemos en Europa, en España, lo que corresponde es un partido multiclasista de este tipo o un partido clasista. Mi respuesta es un partido multiclasista. En este momento sería absurdo plantearse un partido de clases. Y eso lo digo yo, que soy marxista. Es decir, es que bueno, yo pienso que la tarea de un científico, de un filósofo y de un político y de un ciudadano que intenta reflexionar sobre la realidad de su país es mirar la realidad. Pues ¿a dónde ha llevado durante los últimos décadas los intentos de partidos clasistas? Pues a la nada. Todavía hay compañeros que están en eso, magníficos compañeros, yo los apoyo, me mandan sus cosas, voy a sus reuniones, yo los apoyo, que están tratando de restaurar el Partido Comunista Mexicano y otros que están tratando de restaurar otro Partido Comunista Mexicano y al menos uno de ellos piensa que debe ser un partido clasista. Bueno, pues ahí tiene ese resultado. ¿Cuántos son? Pues 50, 100, 1000. Pues porque eso no anacrónico es, respondiendo a su pregunta, en el sentido de que hoy es anacrónico. No quiere decir que eso invalida para siempre, porque pueden cambiar las condiciones. Pero hoy la respuesta es, eso es absurdo, no tiene posibilidad ninguna, ¿no? Pero de ningún tipo, ni clasista en términos de el obrero es el centro, ni tampoco los indígenas son el centro. Universal. No. Yo creo que los indígenas tienen otra universalidad. Como ustedes saben, es una de mis especialidades, los pueblos indígenas y las autonomías. Eso he dedicado muchas décadas de trabajo.
y he trabajado en la formación de autonomías en otros países, en Bolivia, y en Nicaragua, etc. Entonces, conozco este tema, pero yo incluso digo, no puede poner en el centro, y menos como sujeto único, a los pueblos indígenas. Porque para empezar ya no hay solución allí donde no hay pueblos indígenas o son una minoría muy notable, ¿no? Y aún donde sean mayoría no se puede. Bolivia logró lo que logró, pese a que es uno de los países con más alta proporción de población indígena, lo logró con una amplia coalición de clases sociales. Entonces, lo que necesitamos son partidos que abren el abanico a todos los sectores sociales, obreros, clases medias, intelectuales, pequeños empresarios, es decir, empresarios que no están metidos en la lógica del proyecto neoliberal y que incluso están siendo perjudicados por el proyecto antineoliberal. ¿A eso les vas a cerrar las puertas por un prejuicio clasista? Es absurdo. Tenemos que hacer la... Fíjese, eso lo han llevado en Podemos, muchas gracias, señor, lo han llevado en Podemos a un extremo tal que Podemos, en España, ha rechazado la diferenciación izquierda-derecha. En realidad, alguna gente dice, bueno, pero sí, obviamente son de izquierda, ¿por qué están diciendo que no vale ya esta dicotomía izquierda-derecha? Porque han sentido y han acertado, por eso tienen la mayoría ahorita en intención de voto. Han acertado en que en este momento y en este tipo de sociedades, esas diferenciaciones clasistas operan en contra del éxito del proyecto. Entonces ellos han preferido decir, no, olvidémonos de izquierda y derecha ahorita, hablemos de los de abajo y los de arriba. Los que son dominados y fastidiados, que son la mayoría, y el pequeño grupo que se beneficia del sistema neoliberal. Y así lo han planteado y han ido creciendo. Igual tenemos que hacer en México, ¿no? Entonces, volviendo entonces al asunto, cuando yo digo que este grupo está planteando ahora, esto no quiere decir que hay una especie como de conspiración o de mala intención de plantearlo ahora. Estoy de acuerdo con usted en que lo han planteado ahora, porque ahora estamos en etapa electoral, simplemente. Pero lo que sí es diferenciador es que ellos no son simplemente una población que cree que no vale la pena votar, sino que son activistas, militantes, impulsores del no voto, y eso hace una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que en el espectro de posiciones políticas, ellos son una posición política. No son alguien que, en términos de una superioridad moral, están por encima y desde arriba, entonces, califican y dicen, yo creo que no, que se debe ir a votar. Es una posición política similar a las otras, que está adoptando una línea de salida. Entonces, el último punto de su intervención lo interpreto de esta manera. En todo caso, yo me adelanto y digo, esas personas tienen derecho a hacer su planteamiento y a debatirlo y a difundirlo. Y los que opinan diferente tienen derecho a lanzar argumentos en contra y debatir con respeto, sin demonizar ni nada por el estilo. Y entonces hacerse la pregunta crucial que usted se acaba de hacer. ¿Hay opción a la hora de votar? Eso es lo que hay que hacer, el análisis. Yo creo que si una persona hace el análisis de la situación, no hablemos en general, de México en particular ahorita, y analiza las opciones, estos son los partidos, estos son los proyectos, estos son los liderazgos, esta es la trayectoria de esos liderazgos, etcétera, etcétera. Y a partir de eso llega a la conclusión de que todos son iguales, que no hay opción, que todos los partidos están mal. Yo creo que está perfectamente comprensible que no voten. No hay ningún problema con eso.
Lo que yo creo es, por otro lado, que se debe afinar el análisis. Y si ese análisis un poco más fino, que simplemente decir son partidos, por tanto no sirven, sino un poquito más fino, más refinado, ¿no? Te lleva a la conclusión de que sí hay una opción, entonces perfectamente razonable que quieras ir a votar por esa opción. Ahora, si su pregunta es más específicamente, no sé si lo mencionó por su nombre, creo que sí, si Morena es una opción, dijo usted, el PRD obviamente ya no es una opción. En eso, afortunadamente, todos estamos de acuerdo. Pero entendí que usted preguntaba, no sé si lo hizo, pero bueno, en todo caso, me dice usted si no, si Morena es una opción, ¿sí? Bueno, mi respuesta es que sí es una opción. Es decir, ni de lejos, en ninguno de los planos que hay que analizar, que son, para empezar al revés, el liderazgo, los que están a la cabeza. Andrés Manuel, por supuesto, pero no solo Andrés Manuel. Si usted examina los que están a la cabeza, ni de lejos puede comparar con las otras opciones. Ni de lejos. Para empezar, porque ya nos educamos, los que estamos desde hace por lo menos 2 años o más en esto, y ya nos educamos de que aquí, ahí no hay sueldo, ahí no hay nada que buscar. Y los que quieren ser candidatos tienen que someterse a las fórmulas que tenemos, una que descubrimos, que es lo de la insaculación, que le han llamado la rifa, para que aunque mueva lo que mueva, a la hora de la hora, depende de la suerte que salga. ¿No? Para que, Andrés Manuel lo dijo en un Consejo Nacional hace poco, no se encariñen con los cargos. No se encariñen, ¿no? Entonces, y la mayoría que yo conozco de la gente que está en este proyecto, no solo no cobró, sino que tuvo que ponerlo en su bolsillo hasta hoy, y seguimos haciéndolo, sino que ninguno de estos que yo conozco aspira a cargo. Nosotros no aspiramos a cargo. ¿Cuál cargo? ¿A qué quiero yo cargo? Yo le he dicho, conmigo no cuenten para eso. Cuenten conmigo para luchar, pero para cargo conmigo no cuenten. Y la mayoría de la gente que yo conozco, cercana, etcétera, muchos de ellos ustedes los conocen, han venido aquí. Ese es el talante de nosotros. Entonces, si alguien quiere igualarnos, me parece o una ofensa o un análisis muy superficial. Segundo, compare usted los proyectos. ¿Qué proponen los demás partidos? Llamémosle agua de azúcar. No sé. Nada, demagogia, bobadas. Aquí hay propuestas, hay un proyecto. ¿Qué partido tiene un proyecto alternativo de nación? Morena, no más. Pero no es un proyectito, porque mucha gente ha leído los 20 puntos, otros han leído los 50 puntos. No, es un libro de este grueso. Lo pueden leer, está en la red, donde se tratan todos los temas. Y para cada cosa hay una propuesta alternativa de solución, diferente, que mejora ¿cuál es el objetivo fundamental? Que mejora la vida de la gente, en todos los sentidos, en el sentido económico, en el sentido social, en el sentido cultural. Eso es lo que buscamos. No buscamos otra cosa, ni nos interesa otra cosa. Yo digo, bueno, los compañeros que tienen aspiraciones de ser diputados y toda la cosa, muy en su derecho, porque además necesitamos diputados. Sería terrible que nadie se interesara, porque si no, pues ¿qué hacemos, no? ¿Por quién vamos a votar? Pero si se interesan, se someten al proceso democrático, ¿eh? Y ahora ya metimos en el proceso democrático la insaculación. Ya tengo noticia, me dijo un compañero que estaba en Guanajuato, me dijo, he estado aquí, en todas las elecciones estatales, municipales, distritales, y entonces esos que andan buscando, y que hacen todo lo posible por quedar en la lista, nomás quedan en la lista de los 10. Después van al sorteo, ¡pum!, y no salen. No salen. Y vuelven y se postulan al nivel, lo hicieron en el nivel del Estado. Ya lo tenemos detectados. En el Estado quedaron en la lista porque llevan a su gente, ¿verdad? Antes llevaban a su gente y ya son diputados. No. 5 compañeras, 5 compañeros, 5 hombres, 5 mujeres, van a la insaculación. Y entonces, bueno,
Si haces todo lo posible, porque llevas tu gente, acarreas, lo que sea, ¿cuánto? Lo más que vas a lograr es quedar en la lista. Pero viene la insaculación, ¡pum!, y no sales. Y sale una obrera, una indígena oaxaqueña, ahí salió en el Consejo Nacional de Juchitán, con su traje maravilloso. Esa salió, no salieron los otros, ¿no? Se postularon ahora después a nivel distrital y no salieron. Y ya se postuló la misma persona en el municipal y bueno, así es el azar, ahí salió. Pero salió en el 8º lugar, así que seguro que lo va a alcanzar. Entonces, tenemos métodos para los que quieren aspiran, porque alguien tiene que aspirar, si no, ¿cómo? Bueno, quisiera no seguir porque me estoy extendiendo demasiado, pero lo que quiero decir es que cualquier terreno que usted analice, los partidos encontrarán una diferencia. Claro, si usted no la quiere encontrar, pues no la encuentra. El que no busca no encuentra. Y si usted quiere generalizar a partir de un caso particular, que es lo que muchas veces se hace, entonces, en el municipio tal, o en el barrio tal, o en la delegación tal, han ocurrido estas cosas horribles en Morena, y es verdad. Entonces, que ahí vamos a resolverlo, esa es mi tarea, como de la Comisión de Honestidad, y de sancionar a los que hayan hecho lo que hayan hecho, ¿no? Hasta ahora no se nos va una. Cuando los agarramos, los sancionamos. Eso no lo hace ningún otro partido. Pero se nos pueden pasar, y se nos pasan, porque no se quejan, mientras no nos enteramos. Y nosotros no tenemos un sistema de inteligencia nacional. Necesitamos que la gente presente su queja. Cuando la presentan, la atendemos. Pero se nos pueden pasar. Ahora, esto es válido para hacer generalizaciones, porque en este lugar particular, Morena estuvo mal por esto, porque hubo un cacique, por lo que sea, ¿no? Eso ocurre, es verdad. Pero eso hace que todo Morena sea así. No se vale. No se vale la generalización. Y así se puede uno... La calidad de la gente. ¿Qué partido tiene el carácter popular en su militancia como este partido? Aquí tenemos de todo. Gente humilde, gente muy preparada, estudiosa, gente de clase media, etcétera, etcétera. De todo tenemos. Entonces, eso es lo crucial para definir, con honestidad. Pero si usted llega a la conclusión de que efectivamente hay diferencia y de todas maneras dice que no quiere votar, bueno, ya, eso es su asunto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo que se está diciendo es, si usted encuentra que hay diferencia y que hay una opción que es diferente a las otras, aunque no sea en su totalidad, por lo menos en aspectos básicos, entonces su deber sería ir a votar por esa opción. Si usted cree que no, que todo es igual, pues entonces es perfectamente comprensible que no vote. Tiene toda la razón. Es tan simple como eso. Yo no veo gran problema. Ni me voy a pelear con alguien que insista en que él llegó a la conclusión de que todo es igual y que no va a votar. Bueno, pues está bien. Te felicito por tu análisis. ¿No? No hay bronca. Estamos llamando a la gente que ve posibilidad, ve diferencia, ve opción, que lo haga. Porque seríamos deshonestos que llamáramos a la gente a votar por una opción que no es tal opción. No sería ético. No sería honesto. ¿No? Bueno, pero me voy a las otras rapidísimo. Movimientos sociales de resistencia. En efecto, eso es un punto clave. Para los que los movimientos son buenos y muy buenos, es para resistir. Por ejemplo, hay una obra X, un proyecto X, minero o de cualquier otro tipo, carretero, etcétera, que va a perjudicar a la gente. Resistencia, un movimiento es el instrumento básico para esto, ¿no? Y el papel de un partido político que sea serio es apoyar eso. Ahora con lo del agua, el intento de privatizar el agua,
pues yo ya empezaría a hablar mal de Morena si no hubiera habido una inmediata reacción de Morena diciendo, apoyamos esto, es más, nuestra fracción va a subir, va a tomar la tribuna para que no hagan la reforma y vamos a hacer manifestación. Y, pues es lo que se espera, ¿no? Que los partidos apoyen a los movimientos, tomen su reivindicación. Pero, en efecto, es resistencia ante. Habitualmente es reactivo. Y, en segundo lugar, duran hasta que dura la reivindicación. ¿No? El caso, por ejemplo, que era clásico en los 60 y los 70, cuando nos dedicábamos al asunto agrario con los campesinos que piden tierra, por ejemplo, o luchan contra un cacique, eliminan el cacique o consiguen la tierra y se acaba el movimiento. Ese es el problema de la lucha solo en términos de resistencia y no en términos de plantear un proyecto global de transformación, ¿no? Bueno, y después esto de la burla que yo vincularía a la posibilidad también del fraude. La gente dice, ¿para qué voto si van a burlarse de mí? E incluso me van a hacer fraude. Bueno, pues sí. Y ahorita que me vaya me podría caer un rayo. Pues sí. Eso es un riesgo de la elección. Nos las han hecho últimamente 3 veces. 2 Andrés Manuel, 1 Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, a lo mejor ahora no lo logran. Si la luz de voto es mayor, sí, como espero que se demuestre, ahora tenemos no un movimiento, no un partido que nos prestan y que en cuanto hasta termina el fraude y hacen el fraude, se pone a un ladito. No, ahora tenemos un partido nacional. Vamos a ver si ahora se van a atrever a hacernos el fraude con un partido nacional. Nuestro, no prestado. ¿Ah? Bueno, supongamos que aún así hacen el fraude y aún así tenemos que hacer una lucha larga, etcétera, etcétera. La respuesta, a mi juicio, es histórica. No importa la batalla del momento, aunque no la ganes en sus términos en ese momento, pasas a una fase superior de la lucha. Las cosas no, que parece que quedan igual, no es verdad que quedan igual. Si ustedes examinan lo que pasó en el 2006 y en el 2012, no quedamos igual, ¿eh? A partir del 2006 surgió este movimiento. Se mantuvo como movimiento sin dar el paso, porque pensaba que podía con el PRD seguir el camino, ya lo dije al principio. Vino lo del 2012, pero ya ese movimiento surgió del fraude de 2006. Pasamos a una etapa superior, ¿eh? No se quedaron las cosas iguales. Claro, se quedaron las cosas iguales en términos de la posibilidad de la gente de resolver sus problemas, ¿verdad? Pero políticamente se fue ascendiendo. Igual, después de 2012, tenemos resultados diferentes. O sea que nunca quedan las cosas igual. Pero yo les voy a dar mi pronóstico. Yo pienso que ahora va a ser una batalla tremenda y que vamos a probar nuestras armas, nuestras fuerzas. Si pasan las cosas como espero que pasen en 2015, en 2018 no van a poder hacer fraude. ¿Qué quiere decir? ¿Que no van a intentarlo? Claro que lo van a intentar. ¿Que van a poder imponerlo? Es lo que yo creo que ya no van a poder hacer. Y entonces hasta es probable que otra de las vías de que hablamos se ponga a la orden del día, ¿no? Pero ya no se pondría sobre la base del deseo y de una concepción teórica, se pondría sobre la base de los procesos que estarían siendo desatados por un intento de un fraude en el 2018, ¿no? Es decir, yo tengo una visión bastante optimista al respecto, ¿no?
pero no es un optimismo especulativo, sino lo que estoy viendo que está pasando. Tengo que reversa la segunda. Ya estoy terminando. Lo de Venezuela. Venezuela es un país acosado por las mentiras del imperio, el intento del imperio de tirarlo, porque Venezuela es un mal ejemplo para los demás países de América Latina. Quieren tirarla a todo como dé lugar. Y mienten con toda tranquilidad, como si nada, ¿no? Que es un Estado represor. Bueno, la última, el año pasado, con las guarimbas, ¿se acuerdan? Aquellas cosas que se levantaban, barricadas, en febrero del año pasado. Poco después de eso, yo leía en el periódico, parecía que el país se estaba derrumbando, la capital estaba paralizada, pero en marzo, ahora, esta semana, pero del año pasado, en la Feria del Libro de Venezuela, fui a presentar un libro mío allá y llegué esperando ver paralizada la ciudad. Era lo que informaba CNN y los periódicos y la radio. Puras mentiras. Puras mentiras. Bueno, hay que, como se dijo aquí, estar atento a Venezuela y apoyar a los venezolanos contra el imperio, ¿no? Sí, hace rato que si se respetaran los del Consejo del INE, debieron haber cancelado el registro del partido llamado Verde Ecologista, ¿no? Ese partido es un partido delincuencial. Es decir, un partido al que le dicen, la ley dice, usted no puede comprar espacios más que los que ya se designan para los partidos. Y compra en todas partes, no solamente en la calle, espectaculares, en el cine, en el metro. Abre usted internet, un video, y antes de que empiece el video aparece el Partido Verde. Incluso un video de España me pasó. Estaba viendo un video de España y salió el Partido Verde. Mandan calendarios. Bueno, yo decía el otro día que como van las cosas, dentro de poco nos vamos a encontrar al Partido Verde en el excusado. Alguien me respondió que ahí precisamente estaba, pero ya no me meto en ese terreno, pero ¿por qué se está permitiendo esto? Porque como se expresó muy bien en el texto que se leyó de Antonio, publicado hoy en La Jornada, están muy nerviosos, están asustados. El PRI intenta contrarrestar su caída electoral usando al Partido Verde. El PRI no quiere arriesgarse de hacer lo que está haciendo el Partido Verde, porque qué tal si pierde su registro, en fin. Entonces están mandando por delante al Partido Verde. Como tiene una alianza con el Partido Verde, está presuponiendo que todo lo que logre electoralmente el Partido Verde pasará a apoyar al tricolor, al PRI. Entonces, de eso se trata. Están tratando de usar al Partido Verde como instrumento los priistas y tienen el apoyo interno, tienen un bloque de prosistema en el INE. Se llegó a hablar de 7 miembros, 6 miembros, que es un bloque que vota como bloque en favor del priismo, es decir, protegiendo al priismo y a sus aliados, en este caso al Partido Verde. Entonces, lo multan por acá, y entonces saca su propaganda por allá. Lo multan acá y saca su propaganda por allá. Algo verdaderamente deleznable, algo delincuentes electorales, contrarios a la ley. Ahora le acaban de prohibir todo. No puede sacar propaganda ni en internet, ni en revista, ni nada. Bueno, no se sorprenda de que pasado mañana aparezca un avión que salga cruzando los aires. Bueno, yo creo que ya con eso es todo. Gracias.